Ser podcast. Tiempo para la cultura en el A Vivir con Álvaro Colomer, escritor y periodista, coordinador de la revista Hacenda. Hoy desde Valencia. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. No sé qué decir. Ay, qué tonto. Qué tonto, me habéis dejado descolocado. Bueno, es que hay que celebrar el cumpleaños de Álvaro Colomer hoy. Claro. Ya que estás con nosotros, pues queríamos ponerte... Ha habido debate si te poníamos el de Marilyn Monroe o el de Parchís. Y yo digo, no, el de Parchís, por yo favor. Soy de Parchís, claro. ¿Dónde vas Soy a parar? suficientemente joven para que sea de Parchís. Eso es, anda. Bueno, y solito y desconsolado en los estudios de Radio Barcelona, el periodista crítico cultural, responsable de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el bueno de Jordi Costa. Buenos días. Muy buenos días y muchas felicidades a Álvaro, que no lo sabía. No, Gracias. Él tampoco sabía que le iba a hacer esto a traición. No. Oye, tenemos hoy el verdadero corredor mediterráneo de la cultura, ¿no? Uno en Barcelona, otro en Valencia, nos falta alguien en Algeciras y venga, ya completo el corredor. Y un trenecito también nos falta. Sí, y unas cuantas vías. Exacto. Venga, va, ¿quién empieza? ¿Quién empieza hoy? Pues vamos a empezar hablando de mujeres, Vale. Mujeres que han escrito novelas sobre hombres. Vale, el sábado pasado, Álvaro, publicaste un artículo en el suplemento de Culturas de La Vanguardia en el que analizaba el modo en el que las escritoras dibujan a los protagonistas masculinos en sus novelas. Y bueno, pues eso, nos parece un tema muy interesante para hablar sobre él. Además ya lo tienes hecho, con lo cual, perfecto. Exacto, es mi cumpleaños. Aquí no se tira nada, aquí se aprovecha todo. Pero es que además resulta que hoy, 22 de agosto, se cumplen 133 años del nacimiento de Dorothy Parker, una de las escritoras más mordaces e ingeniosas del siglo XX. Buen momento para recuperarlas, pasarán buen rato seguro, porque mira qué frases tenemos, tiene frases que son aforismos de afilados como navajas. Dice, exijo 3 cosas en un hombre, debe ser guapo, despiadado y estúpido, o sea, más mordaz que esto. Ella y Ruth Hale fueron las 2 únicas mujeres en el núcleo duro de la tertulia, recordemos que mayoritariamente masculina, del Hotel Algonquin, y su ejemplo e influencia nos sirve, pues eso, en bandeja para mezclar el tema literario de Álvaro Colomer con el tema cinéfilo de Jordi Costa. Y vamos a empezar contigo, Jordi. ¿Qué nos enseña Dorothy Parker sobre la importancia, pues eso, de infiltrarse en ambientes en los que de entrada nadie te espera o nadie te esperaría? Pues la entrada de Parker en el mundo de los hombres nos regaló textos absolutamente preciosos, ¿no? Como ese poema que se llama Hombres, en el que arremete de una manera muy punzante contra la tendencia del hombre a querer cambiar todo aquello que supuestamente aman, ¿no? O textos como Hombres con los que no me he casado. Y también, bueno, cuando hablamos de Dorothy Parker, a mí me gusta hablar siempre de la conexión cinéfila. Hay que recordar que fue una de las guionistas de un clásico como Sabotaje, de Hitchcock, y también una de las guionistas de la primera versión de Ha nacido una estrella, que para mí es una obra maestra absoluta. Hay una cosa que jamás he tenido. Muchas veces he intentado buscarla sin éxito alguno. Pero sé que llegaré a encontrarla. Quizá llegará. Creo que ya ha llegado. Confío en que no sea tarde. Oh, no lo es. No puedes malgastar tu vida como yo la he malgastado y esperar que quede de ella algo bueno. Claro que sí, Norma. No debes decirme eso. Corro el peligro de creérmelo. Joder, qué guiones, madre mía.
Sí, sí, sí. Además, como sabéis, Ha nacido una estrella se podría considerar pues una película pionera a la hora de hablar de lo que hoy denominamos masculinidades frágiles, ¿no? O sea, de repente eso, el tormento de un hombre al ver que su pareja triunfa más y mejor que él, ¿no? La mayoría de los trabajos de Dorothy Parker como guionista se movieron en géneros como la comedia ligera y el melodrama, que eran más receptivos a la mirada femenina. Ojalá lo hubiesen dejado probar en otros géneros. En otros géneros, porque la historia podría haber sido distinta si la Dorothy Parker guionista, por ejemplo, siguiese activa hoy. Sí, totalmente. O sea, yo creo que necesitamos ese tipo de mirada absolutamente crítica y despiadada. Y justamente es eso. Yo creo que hay muchísimos ejemplos hoy de mujeres cineastas que han brillado a la hora de describir universos acusadamente masculinos. Así hay muchas. A mí, por ejemplo, pensando, el primer nombre que me viene a la cabeza es el de Catherine Bigelow. Sí, te encanta jugar con eso. Te encantan todos tus animalitos de peluche. Quieres a tu mamá, a tu papá. Te gustan tus pijamas y todo te encanta. Sí. Pues ¿sabes una cosa, amigo? Cuando te hagas mayor, algunas de las cosas que te gustan ya no te parecerán tan especiales, ¿sabes? Cada vez habrá menos cosas que te importen realmente. Y para cuando tengas mi edad puede que ya solo quieras una o dos. En mi caso solo hay una. Estábamos escuchando un fragmento de En Tierra Hostil. Sí, sí, uno de los grandes clásicos de Catherine Bigelow. Me preguntaba si hay muchas. No hay muchas, pero sí que hay aproximaciones muy brillantes y, por supuesto, Catherine Bigelow yo creo que está en lo más alto del podio, ¿no? Yo creo que normalmente, bueno, en los últimos años ha habido mucho debate en torno, pues eso, al tema identitario, y está muy bien que de repente cada vez surjan nuevas voces desde dentro, pero no podemos renunciar. O sea, yo creo que una perspectiva esencialista identitaria que considere que solo las mujeres pueden hablar de mujeres y solo los hombres pueden hablar del mundo de los hombres nos dejaría sin miradas realmente tan originales como la de Bigelow, ¿no? Que está asociada a un género tan viril como el cine bélico, pero hay que recordar que ya debutó con una película de moteros fascinante que se llamaba The Loveless, una de las películas favoritas de Cabrera Infante. Luego tiene películas tan inclasificables como Le llaman Body, y por supuesto En Tierra Hostil yo creo que es la gran película sobre la adicción a la adrenalina de un artificiero, Jeremy Renner, que está en la guerra de Irak jugándose la vida, y que cuando vuelve al espacio doméstico de repente se siente como encerrado dentro de un infierno, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que no solo los personajes masculinos brillan, ¿no?, en las películas en teoría viriles de Catherine Bigelow. En La noche más oscura el rostro de Jessica Chastain era como el signo de puntuación final y que aportaba una nota realmente muy conmovedora. Álvaro, en tu reportaje de La Vanguardia pones 3 ejemplos muy claros del modo en que las escritoras contemporáneas describen a los hombres del siglo XXI. Sí, o sea, es que yo creo que en literatura ha habido como un cambio muy importante, digamos, en la literatura escrita por mujeres a lo largo de los años. Había antiguamente, digamos, como una visión tradicional de los hombres, que los dibujaban siempre como padres ausentes, maridos distantes o amantes insensibles, pero luego, digamos, hubo como una etapa hace unas décadas, en la que había como una búsqueda de la sensibilidad de ellos. Lo que hace años, ahora ya no se podría, pero lo que hace años se llamaba la parte femenina de los hombres, digamos, ¿no? Y era la idea de que existía una masculinidad sin violencia, sin control, sin manipulación, y las escritoras empezaron a buscarla en novelas como Tan poca vida, de Hanai Yagihara, o gente normal como Sally Rooney. Pero esto, yo creo que esto se está empezando a acabar, porque últimamente están saliendo unas novelas en las que se dibujan a los hombres directamente como unos cafres, como personas agresivas, crueles, insensibles, y digamos se está buscando, digamos, a escritoras como diciendo, bueno, a ver, si nosotras hemos conocido todas a hombres así de catetos, digamos, vamos a escribir novelas en las que los hombres salgan como catetos. Y entonces traigo 3 ejemplos
Uno es una novela muy buena que acaba de salir de una escritora belga llamada Gaia Souters, que se titula El Trofeo, que es un hombre rico, un inversor, que se va a África a cazar un rinoceronte negro para conseguir así las 5 grandes piezas que todos los cazadores quieren. El hombre se llama, como no podía ser de otro modo, Hunter White, cazador blanco, y dispara con el mismo rifle que usaba Ernest Hemingway en sus cacerías. O sea, no se puede ser más machirulo en el mundo. Entonces ella, en su novela, esta novela, digamos, analiza esta idea del hombre blanco privilegiado, colonialista y rico que se cree que puede hacer lo que quiera, y analiza, digamos, también esa violencia que, según la autora, dice que todos los hombres, pues, como norma general, estadísticamente llevamos dentro, ¿no? Y hay que decir que Gaia Souters, ella forma parte de un colectivo de mujeres, de escritoras, que están intentando conseguir grandes personajes femeninos, porque según ella, la mayoría de grandes personajes son siempre varones. Y entonces ella dice que, digamos, se hace falta novelas con mujeres que corran grandes aventuras, como es lo tradicional en los hombres. Repito, lo dice ella, para que no me caiga aquí ahora la del pulpo. Bueno, otra autora yo estaría de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo también, pero bueno, hay que ir con cuidado cuando se dicen estas cosas. También he traído a Rumena Buzarovska, que esta es una autora macedonia que tenía muchos cuentos escritos sobre lo que ella dice que son los hombres en su región, en su zona, que dice que tienen todos una masculinidad autodestructiva, performativa y victimista. Y entonces ella había escrito varios libros de relatos, pero ha escrito su primera novela llamada Tony, que básicamente nos recuerda mucho al clásico de Virginie Despentes, Vermont Subutex, porque es la historia de un hombre de 50 años, rockero, que, por resumirlo de un modo muy, muy rápido, sigue entrando en las discotecas diciendo: hey, nena, ya ha llegado, digamos, ¿no? Entonces ella se burla Me de este apetece tipo. mucho. Claro, se burla de este tipo de hombre que, digamos, que se cree que todavía tiene 20 años y que sigue siendo el terror de las chicas, y escrito otra novela para ridiculizar básicamente a este tipo de hombres. Y luego una tercera novela que es de Andrea Mejía, una autora colombiana. La novela se titula La sed se va con el río, que habla de otro tema tradicionalmente muy masculino, que es el del consumo de alcohol, digamos, ¿no? Entonces ella dibuja una novela en la que en un pueblo perdido de la selva colombiana hay solo una taberna, en realidad es como una chabola donde hay alcohol, y un día el dueño de la taberna la cierra y se va. Entonces explica la desesperación que hay en el pueblo cuando de golpe no hay alcohol, ¿no? Y como los hombres se desesperan, es un tipo de alcohol el que da, que es una especie de orujo de bejuco, digamos, que además de emborracharte te provoca alucinaciones, con lo cual parece que es mucho más fascinante. Y en realidad lo que la novela denuncia como tema de trasfondo es la idea del chamanismo, de los potingues, digamos, de los chamanes, siempre en manos de los hombres, que ella dice que este tipo de medicinas tradicionales, como puede ser este orujo alucinatorio, siempre suelen estar en manos de hombres quienes las controlan, cuando en realidad deberían ser las mujeres quienes tradicionalmente han tenido más cultura sobre la vegetación que no los hombres. Jordi, seguro que hay muchas más cineastas indagando en los claroscuros de la masculinidad ahora mismo, ¿no? Sí. Hay 2 películas recientes, más o menos recientes, que a mí me gustan mucho y que además, en contraste con lo que dice Álvaro, son de cineastas mujeres que intentan de alguna manera aislar lo que podríamos llamar el eterno masculino, ¿no? Sabes que el concepto de eterno femenino ha sido usado muchísimas veces, pues ellas intentan de alguna manera ver qué es lo que define la masculinidad. Y hay una película de Atina Rachel Sangari, que es la productora de las 3 primeras películas de Yorgos Lanthimos, que se llama Chevalier, y que narra un viaje en yate por el mar Egeo de un grupo de hombres que en el viaje de vuelta deciden de repente hacer algo muy masculino, que es competir por todo, ¿no? O sea, de repente hacer pequeños... Ya si lo cuelgan en internet haciendo directos, ya me parece... Forjado a fuego, por favor. Sí, es un poco lo que llamamos la tendencia a medirse los churros, ¿no? Que es algo muy masculino. Jordi, nos has dejado ahora de... Hashtag medirse los churros. Exactamente. Pero aquí los personajes de Chevalier compiten por a ver cuál es el que adopta la mejor postura al dormir, quién es el que se lava mejor los dientes. Esto no acaba bien, ¿verdad? Etcétera. No acaba bien, pero es curioso porque la mirada de la directora es de alguna manera, piensa... O sea, en el fondo... El subtexto es: vaya freaks, pero me fascinan, ¿no? O sea, me fascina mirarlos. Y luego hay otra mirada igual más poética, que es la de una directora alemana, Valeska Grisebock, con una película que se llama Western. Y es una película fascinante sobre la relación entre un grupo de trabajadores alemanes que se desplazan a Bulgaria para construir una presa. La relación entre los trabajadores alemanes y los lugareños búlgaros tiene
la suerte de contar con la mediación de un personaje que es como una especie de cowboy contemporáneo, es un personaje sobre el que planea un poco la sombra del hombre sin nombre, que interpretaba Clint Eastwood en Por un puñado de dólares, y de alguna manera defiende, o sea, encarna esa especie de valores de una masculinidad monolítica, pero no necesariamente agresiva, sino también mediadora y conciliadora. Qué curioso que dos de las propuestas de libros y pelis hablen de masculinidades balcánicas, porque está la de Rumena Busadovska y esta película de Valeska Griseva. Pues que yo creo que de ahí está llegando mucha literatura que es un poco desconocida para nosotros y por eso le prestamos mucha atención ahora. Bueno, el western a mí me parece uno de esos géneros que, bueno, son masculinos. A mí siempre me ha parecido un género masculino. Uno no espera encontrar a una mujer cineasta al frente de este tipo de películas. Sí, pero las cosas han cambiado bastante en los últimos años, ¿eh? ¿Quién será la señorita que ha hecho esto? He sido yo, señor. Mi madre era florista. Por eso me inspiro en las que hay en el jardín. Oh, pues te pido disculpas. Es que parecen casi auténticas. Fíjense, caballeros, así es como se sostiene una servilleta. Solo es para las gotas del vino. Oh, ¿lo habéis oído, chicos? Solo para las gotas. Es verdad, decía que no había westerns dirigidos por mujeres y muy bien traído esto, Jordi. Y El poder del perro de Jane Campion, sí. la película que le valió el Oscar a la mejor directora, que no había ganado por El piano, que es una película a la que le había ido muy bien. Y es un western realmente muy heterodoxo que habla justamente de masculinidades tóxicas, de tensiones sexuales no resueltas entre los diversos personajes masculinos, con ese grandísimo papel de Benedict Cumberbatch dentro de esa película. Pero no es el único western dirigido por una mujer. Hay otra película que se llama The Rider de Chloe Zhao, está la directora de Nomadland, que habla también de los tormentos, del sufrimiento, de la vulnerabilidad y de la fragilidad de un jinete de rodeo accidentado. También la podríamos asociar bastante a la película que hemos mencionado antes de Valeska Griseva, Western, ¿no? Es una película que se acerca un poco a la figura del jinete, del cowboy melancólico. Y luego también está que para mí es una de las mejores directoras norteamericanas en activo, una cineasta que debería ser mucho más conocida y reconocida, que es Kelly Reichardt, que tiene por lo menos 2 westerns. Mick Cutoff, que es una historia, la odisea de unos colonos que llegan a Oregón en 1845, y es una película en la que hay cierta presencia femenina, bastante notable. Pero luego hizo otro western mucho más heterodoxo que se llama First Cow, en el que el foco está puesto en la amistad bastante heterodoxa entre un cocinero y un inmigrante chino alrededor de una vaca de la que se apropia. De repente se pone el énfasis en lo valioso que es como propiedad tener una vaca en el salvaje oeste. También está ambientada en Oregón y es una película fascinante que la podéis localizar y disfrutar en Filmin. Oye, y hablando de westerns, Álvaro, no sé si en la literatura también ha habido escritoras que hayan querido meterse a explorar la masculinidad en ese género, en el western. Sí, porque si durante todo el siglo XX, digamos, de la literatura occidental había puesto al hombre como representante universal de la experiencia humana y a la mujer de alguna forma como secundario de este papel, ¿no? Que en los westerns esto se veía muy claro porque las mujeres solían tener el papel de mujeres abnegadas o de prostitutas directamente, pues ahora está siendo un neo-western que, como tú decías antes, aunque está escrito por mujeres, siguen poniendo al hombre en el papel protagonista. Esto es un hecho curioso. Yo he hablado con muchas de estas autoras y todas te dicen lo mismo, que es que se criaron viendo westerns clásicos en los que el protagonista siempre es un hombre, y muchas de ellas dicen que pues no han podido romper esta barrera y siguen ellas usando al hombre, pero claro, visto desde los ojos de una mujer, ¿no? Tenemos 3 autoras, dos de todas extraordinarias, pero quería destacar sobre todo a Mariana Trabacho, argentina, que tiene varias novelas que son neo-westerns o westerns criollos, que son Como si existiera el perdón o Quebrada, en la editorial Las Afueras, que son novelas así en ambientes desérticos, en lugares donde no impera la ley, con personajes moviendo
moviéndose en los márgenes de la sociedad, pero con una idea de romper ese mito fundacional estadounidense, digamos, con esa idea de que el progreso y la epopeya de la conquista, ¿no? Se pueden hacer westerns en otros lugares y no siempre, digamos, el western va a hacer una sociedad mejor. De hecho, el western americano nos vende la idea de que la sociedad es mejor y eso es muy discutible con los resultados posteriores, digamos, ¿no? Luego también tenemos a la brasileña extraordinaria Ana Paula Maya. Ella, los westerns que hacen, novelas como de Ganados y Hombres y Así en la Tierra como debajo de la Así en el cielo como debajo de la tierra, ella escribe son unas novelas en las que más que westerns están ambientadas en lugares de trabajo muy masculinos, pero que un poco sí que podemos asociar a ambientes del western, como pueden ser mataderos, carreteras, penitenciarías. Ella ambienta sus novelas ahí con la idea de mostrar el tipo de trabajo que ha tenido tradicionalmente muchos hombres, trabajos ligados a la fuerza física, y mostrar, digamos, la dureza, digamos, de estos espacios de sacrificio, estos hombres que se pasan toda la vida matando bueyes en carnicerías o cosas así, y ella mira a estos hombres y trata de explicar la mentalidad que tienen. Y luego tenemos a Sierra Almada, también argentina, que tiene lo que llama ella directamente la trilogía de los varones, en las que muestra, digamos, ambientes en los que hay como unos pactos masculinos muy claros. Ella pone un ejemplo muy claro en una de las novelas, que es titulada No es un río, en el que muestra pues cómo los padres llevan a los hijos a enseñarles a pescar, pero no a las hijas, digamos, ¿no? Entonces es como esa cosa de iniciación viril entre hombres. Y para cerrar, solo quería destacar a Viviana Collado, aquí en España, porque aunque nosotros no tenemos muchos westerns, sí que es verdad que siempre se ha dicho que la Guerra Civil Española es como el western, digamos, de la literatura española, y ella, digamos, ha querido también echar un vistazo sobre esas personas que en la posguerra, digamos, tenían que ser esos hombres que se les obligaba a ser como duros, y ella muestra que también hubo hombres muy sensibles que estaban como obligados a sobrevivir en una España donde la dureza y la crueldad y el hambre pues imperaban sobre todo. Es como frente al trementismo de Cela, por así decirlo, ella intenta mostrar que hubo otra España también muy sensible, protagonizada por hombres. Jordi, ¿algún otro nombre que deberíamos tener en cuenta rápidamente? Bueno, si Dorothy Parker escribió sobre los hombres con los que no se había casado, nosotros también tenemos que confiar en que las mejores mujeres cineastas que hablarán del mundo de los hombres todavía no las conocemos, todavía están por llegar, pero sí que nos hemos olvidado de un nombre importante, que es el de Claire Denis, la gran cineasta de mirada decolonial, que además hace poco circuló por redes una declaración suya de una rueda de prensa que dio por High Life, su película de ciencia ficción, en la que alguien, un periodista, le reprochaba el no tener un personaje femenino fuerte dentro de esa película, protagonizada por Robert Pattinson, y ella respondió: soy artista, no soy trabajadora social, ¿no? O sea, déjame en paz sobre este tema. Es de una artista de una versatilidad increíble, adaptado a Roland Barthes, ha hecho una película de terror muy sangrienta como Travel Every Day, pero si tuviéramos que destacar una película sobre el mundo de los hombres, sería sin duda Beau Travel, que es una película sobre la Legión extranjera, con un gran papel de Denis Lavant y con la inspiración lejana de la literatura de Herman Melville. Es una de las grandísimas películas de una cineasta fundamental. La idea es que las uñas distraigan del resto de la cara, ¿sabes? La Facultad de Geografía e Historia ha resuelto otorgarle una beca económica a las alumnas menores de 30 años. En mi carrera había un tío de 46. Y se integró normal, ¿no? ¿Qué coño se va a integrar? Se van a pispar, es que ni siquiera hablo joven. Expresiones. ¿Sirvo coño? Me das lache. ¿Medio coño? No tienes calle. Un pedacito de coño. Una porción muy pequeña. Pues bueno, estaba aquí escuchando y con ganas de intervenir. Yo le he dicho, tú si quieres hablar, habla. Pero es que estabais hablando de algunas de mis películas favoritas y de directoras, Kelly Reichardt, Chevalier, me encanta todo. Es que tenemos el honor de tener hoy en el estudio a Lorena Iglesias. Es creadora, protagonista y codirectora de una de las series más insólitas que se han estrenado este verano, Millennial Mal, una producción propia de Filmin que hoy Jordi Costa quiere comentar, una producción, una serie que no deja a nadie indiferente, que nos ha dejado ganas de más. Jordi, ¿qué puedes decirnos de Lorena, a la que creo que sigues la pista desde hace mucho tiempo y con la que además vemos que coincidís en gustos cinematográficos? Sí.
Sí, vamos, yo lo que siento por Lorena es amor-pasión total. Para mí es uno de los... Auténtica devoción, es lo que también, sí. Jordi. Esto huele a novela rumana, ¿eh? Sí. Bueno, pero un poco para situarla, o sea, querría mencionar, bueno, que formó parte del colectivo Canódromo Abandonado, que es un colectivo que de alguna manera ocupaba un lugar bastante indefinido entre el humor y la filosofía. Tuvieron una cuenta de Twitter increíble, hicieron una película que se llamaba La tumba de Bruce Lee, y luego Lorena ha aparecido como actriz en películas tan representativas y tan clave dentro de un cierto cine independiente como Gente en sitios de Juan Cabestañ, la colectiva Esa sensación, Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra, Todos tus secretos de Manuel Bartual o Mamántula de John de Sosa. Ha guionizado también películas como Alumbramiento de Pau Teixidó y Balearic de John de Sosa, es monologuista y bueno, Millennial Mal yo creo que es su gran puesta de largo en la ficción televisiva con un trabajo muy muy personal. Bueno, Lorena, gracias por venirte a la radio. Muchísimas gracias. Además ha venido del mismo color de los micrófonos de la SER, color sí, corporativo. vengo corporativa. Totalmente. Allí donde fueres. Entregada, así me gusta. ¿Sí? Oye, cuéntanos, para quien ahora mismo esté pensando, ay, mira, Millennial Mal, ¿qué es esta serie? ¿Qué se van a encontrar? Pues se van a encontrar una comedia con un puntito de comedia universitaria, que son mis referentes. O sea, yo, como ha dicho Jordi, soy cómica. Las cómicas americanas para mí son todo. Creo que Estados Unidos es un país que se toma muy en serio la comedia. Mis referentes son todo, pues eso, guionistas, actrices cómicas, desde Nora Ephron hasta Rachel Shannon, pasando por Amy Sherman-Palladino, gente que ha escrito personajes masculinos fascinantes. Por cierto. Me encantan estos géneros que fueron considerados menores por ser intrínsecamente más femeninos, como si eso fuese algo malo, ¿no? Y que en realidad para mí son muy sofisticados. La comedia universitaria tiene esto de mostrarte con cierta ligereza temas profundos. Exacto. Y eso es lo que quería hacer yo, pues hablar de preocupaciones que además como la serie me pilló con 40 y pico años he volcado ahí todo lo que tenía, ¿no? Sí, bueno. He hablado de 500.000 temas, ahí está el edadismo, este imperativo de la juventud eterna, ¿no? Y la brecha que se ha abierto, porque yo siempre lo comento, que ha habido unas generaciones que yo he ido viendo llegar y con las que todavía conectaba, pero de un tiempo a esta parte hay una brecha que en la serie la muestra muy bien, esa brecha de estar... Esa desconexión, ¿no? Ese aislamiento. Hay un abismo ahí que nos separa. Sí, para mí también es importante eso como cómica, ¿eh? Como creo que hay un punto en el que hay que conectar, hay que tener un pie no solo en el presente, también un pie en el futuro. Y hay veces que si eres cómico pierdes eso. Hay muchos cómicos masculinos, ahora que estabais hablando de eso, que les pasa, ¿no? Que se vuelven nostálgicos y que creen que ahora ya no se puede hacer humor, ¿no? Que lo que está bien es lo que hacían ellos en otra época y se vuelven tránsfobos y personas conservadoras y miedicas. Y yo creo que hay algo importante en estar conectada con la actualidad. La comedia es un pacto colectivo y que siempre tiene que contar con... pues eso, con la complicidad del espectador, de la espectadora. Y para mí es muy importante esa conexión intergeneracional. Creo que a veces las personas de mediana edad nos volvemos muy condescendientes con los jóvenes. Es verdad, esto también está, sí, esto también sale. Sí, también los jóvenes a veces tienen muy poco interés en las personas mayores, ¿no? Como que consideran que ya han hecho su trabajo y creo que es importante, pues sí, encontrar ahí lugares... donde podamos aprender unos de otros, ver que hay maneras diferentes de ser jóvenes, de envejecer. Y hablábamos del western, pero igual en la comedia también ha habido un cierto prejuicio tradicional, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta mucho, que es Gravedad e importancia del humorismo, de Ramón Gómez de la Serna, pero ahí él escribe, si la mujer no puede ser clown es porque su coquetería se opone a ello. O sea, está claro que pese a su clarividencia no pudo ver este futuro de una comedia femenina que ahora mismo nos está dando tantos hallazgos y alegrías, ¿no? ¿Cómo has lidiado tú contra ese prejuicio? Bueno, pues con ciertos problemas, sobre todo porque yo además pertenecía, como tú has dicho, a este colectivo que es Canódromo Abandonado y estamos como un marco ahí del posthumor, ¿no? Sí. Del que tú has hablado mucho, Jordi. Y yo estaba ahí un poco como, no acabo de encontrar mi lugar porque siento que hay algo muy hermético en eso también, ¿no? Igual que hay algo muy transgresor formalmente en ese tipo de humor, también hay una cosa, cierta indeterminación masculina en la que no sabes muy bien si estos hombres... te están hablando de lo que piensas, si lo están criticando, si están simplemente provocando, porque sí, hay cierta
no hacerse cargo del material, que yo considero que es muy masculino, que tiene que ver con esto, que a mí no me interesaba mucho. Entonces, pues lo viví pues buscando mi lugar en la comedia, que en realidad son todos estos referentes que te digo. Él también aludía ahora a Jordi Gómez de la Serna, pero él también decía que a la mujer se la ha acostumbrado a llorar y el humorismo es una nueva fórmula para evaporar las lágrimas. Todavía se necesita algún tiempo para que aprenda a sonreír de lo que le hacía llorar. ¿La comedia es para ti un exorcismo de algo? Sí puede serlo, pero no necesariamente. No, No, es verdad que hay gente que considera que hay que sufrir para poder escribir bien comedia. Yo no creo que sea así. Yo creo que simplemente es un pacto colectivo con el espectador y que también hay géneros que te permiten aislarte de eso. No tenemos por qué estar siempre como en el realismo, ¿no? En el naturalismo. No sé, por ejemplo, la comedia que a mí me interesa, que es este tipo de comedia universitaria, por ejemplo, pues es como, no sé, es como casi una película de mafiosos, ¿no? Como que tiene sus jerarquías, sus castas, es una fantasía, no está directamente conectada con la realidad ni tiene por qué ser realista. Y en ese desajuste generacional del que hablaba Lourdes, yo creo que es una de las cosas más llamativas y más atractivas de la serie. A mí me ha fascinado que de repente tú no miras a los millennials con condescendencia, ¿no? Sino que hay una cierta voluntad de comprender y de empatizar, ¿no? ¿Ha sido difícil encontrar ese equilibrio? No, bueno, claro, es que yo miro... La serie viene un poco de mi envidia a la generación Z. Porque, claro, yo considero que... yo y muchas mujeres de mi edad vivimos nuestra juventud no como tocaba, sino como de una manera... Nuestra juventud ha sido un poco saboteada por el patriarcado. O sea, yo siento que la juventud es un momento de exploración, de libertad, y yo la he vivido pues con precariedad, ansiedad y demás, ¿no? Y la serie también responde un poco a ese deseo de vivir tu juventud... bien, ¿no? Con otros marcos culturales que son los de la generación Z, y creo que ellos sí que tienen esta cosa de que viven la orientación de una manera más positiva, el género, tienen más inteligencia emocional. Entonces hay cierta envidia y admiración a la generación Z dentro de la serie. Mira que se tiende a hacer mucho chiste y mucha chanza de esa nueva sensibilidad y de ese nuevo universo que han creado, ¿no? Además que tienen... Y tú eso lo reivindico, la conexión emocional. Exacto, 100%. Y esas nuevas, bueno, pues espacios de protección, esas nuevas identidades, eso sale reflejado en la serie, pero desde el respeto en ningún momento caes en la parodia, más allá de hacer humor, evidentemente con todo, pero no haces sangre con esto que mucha gente diría, voy a reírme de todo esto. Tú no te ríes, forma parte, lo integras. Sí, claro, sí que hay una cosa que problematizo ahí, que es el miedo al cringe, que tiene la generación Z. No miedo a hacer las cosas por exponerte en redes sociales, que creo que ahora, bueno, se está también criticando un poco, pero creo que es... O la vergüenza de ser boomer, ¿no? Que creo que todos somos boomers en algún punto, creo que hay que normalizar esto, creo que el personaje de Judith es boomer, da cringe. Pero es encantadora, a la vez. Sí, de alguna manera pues quería que fuese un personaje tierno y con el que puedas empatizar. Pero fíjate, Jordi, que la serie está codirigida por Andrea Jaurrieta, ¿no? Que venía de hacer una película como Nina, recordáis la peli, ¿no? Protagonizada por Patricia López Arnaiz. Y bueno, antes Jordi comentaba que tú habías explorado el drama en alumbramiento, ¿no? Con Pau Teixidó. Todos estos desplazamientos exigen un cambio radical de chip o un registro que permita que se alimente uno del otro, un proyecto del otro. Sí, de hecho yo creo que Pau, que es el director y co-guionista de Alumbramiento, me llamó porque quería romper la película y aligerarla de alguna manera. Le parecía que lo que él había escrito era como demasiado denso. La loca con el martillo, ¿no? Sí, es mi compañero en la Academia de Cine y pensó, ¿quién va a coescribir esto conmigo? Pues la persona más inesperada, o sea, la cómica de la Academia, porque necesito de alguna manera descomprimir esto y aligerarlo. Sí, no sé. Podemos hacer cosas muy distintas. Andrea también tiene una vis cómica interesante y creo que también está en sus pelis. Y aparece tiene un pequeño papel en la serie también, ¿no? Sí, realmente una grandísima directora. Y bueno, hemos hablado de esto, has mencionado antes el edadismo, en la serie también aparece la idea de la masculinidad deconstruida. ¿Cada época facilita sus propios materiales para la comedia? Pues creo que sí.
Creo que además estamos en una época de maduración de los discursos feministas en la ficción que me parece muy interesante, ¿no? Como estas directoras, eso, tipo Rachel Sennott, Lena Dunham. Creo que estamos al principio, hasta que se consiguen pues conquistas sociales, hay una época, un periodo más de pedagogía, pero ahora ya nos podemos permitir ser irónicas con estas cosas, ¿no? Y presentar personajes feministas que no son perfectos, personajes LGTB que tampoco son ejemplares. Y me parece muy interesante esto que está pasando. Ahora también hay series españolas de comedia que, bueno, pues vienen a renovar ciertas fórmulas. Sí, se ríen un poco también de muchas cosas. Sí. Oye, fíjate, en el atrecho de la serie aparece varias veces un libro reciente que quería comentar contigo, es Deshacer el ridículo, tratado sobre la risa. Lo ha escrito tu compañero en Canódromo Abandonado y con pinche habitual, sí. Julián Hennison. Y este año también ha aparecido otro ensayo sobre el humor, titulado Una filosofía de la risa, de Bernat Castany Pardo. Extraordinario este ensayo. Prado. Sí. ¿Por qué sigue siendo tan importante reflexionar sobre el humor hoy? Quizá es más importante que nunca, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que siempre es importante. O sea, el humor es una manera de contar tu posición en el mundo, ¿no? Y de sobreponerte a las cartas que te han tocado. Para mí es así. El humor lo es todo, ¿no? Entonces... Y además te permite pues hablar de cosas profundas de una manera pues desenfadada. Y sí, además hay, como te contaba antes, pues este debate, ¿no? De la nostalgia, de si ya no podemos. Creo que la comedia se autorregula a sí misma. Pero, por ejemplo, en momentos como los que estamos viviendo ahora, la comedia casi te la pide el cuerpo, porque es todo tan chungo, tan negro, nos lo pintan todo tan negro, lo vemos todo tan increíblemente mal que necesitamos como la máscara de oxígeno, ¿no? Sí, es verdad, que sirve también para, bueno, sí, para desahogarte un poco, ¿no? Sí, es verdad. Álvaro, ¿quieres preguntar alguna cosita? No, quería preguntarle si de esto de literatura, si había algún autor o algún libro de comedia o algo así, o autora que fuera especialmente significativo para ella. Y si no, si me dice que no se le ocurre ninguna, quería preguntarle qué opina de Forjado a Fuego. es el tema que sobrevuela el programa. Hay un libro que me encanta que es de Nora Ephron que se llama No me acuerdo de nada, creo. Sí. Que es increíble. Me lo apunto, no me lo he leído. Yo tampoco. Sí, pues ella habla de su falta de memoria radical. O sea, el título es literal. Sí. Jordi. Y antes, bueno, sí, hemos hablado de cómo en Canódromo Abandonado os movíais entre la filosofía y el humor. Deshacer el ridículo, que es el libro de Julián, es un libro de filosofía directamente, y hay series recientes como los ensayos de Nathan Fielder o How to with John Wilson, que también, no sé si son programas humorísticos o filosóficos, ¿no? ¿Crees que la comedia es el mejor instrumento para poder movernos en tiempos tan confusos como los nuestros? Pues creo que sí, y además ahora que hablas de los ensayos, hay una cosa que me encanta de Nathan Fielder, que él había hecho una serie que se llamaba Nathan for You, en la que él se da cuenta en su propia serie de que ha sido un poco distante con el tipo de humor y un poco hermético. Y de repente se empieza a plantear, hace un giro afectivo en la propia serie, en los ensayos, y se empieza a plantear si es autista. Y para mí es cuando la serie se vuelve más interesante, ¿no? Cuando él nos empieza a hablar desde el autismo, que es una manera como un poco extraña, ¿no? De abarcar las emociones de su propio yo. Y me alucina esa serie, la verdad. Los ensayos es increíble. En la serie aparece Vito Sanz con un papel irresistible. Qué personaje tan bonito también. Es como un personaje de Screwball Comedy. Para mí, Vito Sanz es el mejor actor físico y cómico de España. Y luego hay otras sorpresas, por ejemplo, a alguien muy querido en este programa porque empezó aquí, Isabel Calderón. Ya. Isa Calderón, ¿cómo te costó mucho convencerla? No. Bueno, es que el papel que hace es ella misma. Es que yo la veía... Pero a mí no me importa eso, me gusta que la serie se impregne de ella porque el personaje está un poco escrito pensando en ella. Bueno, es que eso también es un personaje, realmente ella es un personaje. Escribí el de Isa pensando en ella y el mío también lo escribí un poco pensando en mí, pensando en qué registros actorales puedo demostrarle al mundo que tengo. Has entrado y he pensado, mira Judith, porque hoy te has vestido así un poco como, ¡ey, venga! Sí, pero también está como tan difícil para las actrices de mediana edad, ¿no? Como que te conozcan y tal, que he escrito un personaje para mostrar todos los registros que tengo como actriz, un poco. Parte de un personaje que yo hacía en los shows, pero también tiene esto de quiero demostrar que puedo hacer comedia, drama y demás. Qué bien. Y bueno,
En su día tú tuviste en redes un papel muy combativo frente a lo que podríamos llamar la manosfera de la comedia. Es verdad. ¿Cómo recuerdas esos días de pues, esas viejas batallas? Me da mucho, he borrado muchos de esos vídeos. La verdad, o sea, claro, veo como mucha tristeza ahí, ¿no? Y mucha rabia. Y sí, bueno, o sea, no, me siento orgullosa de esa época, pero a la vez había como cierto ensimismamiento en mí. Y hay vídeos que veo, que he hecho y que me da un poco de miedo. Como de, no sé, de pensar, solo quiero gustarle a 3 o 4 personas. No sé, hay un punto ahí de underground que puede llevarte al ensimismamiento y es un poco extraño. Oye, me gustaría mucho saber qué es lo que hace reír a alguien como Lorena Iglesias. Ya nos has dado alguna pista, pero... Bueno, pues muchas cosas, sobre todo mujeres. Es que son mis referentes, son mujeres. ¿Sabes qué me hace reír muchísimo? Las chicas de oro. Ah, wow, sí. Es una de mis series favoritas. Mis padres no son cinéfilos porque no se podían permitir el lujo de serlo. Eran pobres. Entonces, que a veces también, claro, el cine tiene mucho que ver con esto. También es una cosa para ricos, ¿no? Y ese capital cultural que tienen algunas personas, pues las pobres no lo teníamos. Entonces yo veía la tele y veía con mis 4 hermanas, 4 niñas viendo a 4 viejas, las chicas de oro. Y me parece una serie fascinante, la veo hoy en día, me parece súper actual, feminista, rompedora. 4 viejas viviendo juntas, hablando de temas de viejas, sí. Con los que una niña puede empatizar. Me parece increíble, sí. Millennial Mal es una serie de 5 capítulos de una media hora. Sí, le falta una segunda temporada. Yo Eso creo. Te iba a preguntar. Sí. Ahí ha quedado la cosa como con ganitas de más. Sí, ya tengo tramas pensadas, así que espero que se pueda hacer, porque está un poco comprimidita la serie. ¿A quién se lo tenemos que pedir esto? Se lo tenemos que decirle a la gente que haga valoraciones buenas en internet. ¿Vale? Sí, eso, que le pongan 5 estrellas, que digan que es increíble. Vale. Sí. Y a Filmin también. Que se enrollen los de Filmin, ¿no? La valoración de Filmin, sí. ¿Qué les cuesta? Oye, Lorena, no te voy a despedir, quédate porque estamos haciendo un experimento este verano aquí con estos 2 chicos que te va a gustar, ya verás. Vale. Pues eso, antes de irnos, vamos a ver cómo habéis estado jugando esta semana con la inteligencia artificial. Álvaro buscándole las cosquillas y Jordi cosquilleando su ego. Son 2 puntos diferentes. Empecemos contigo, Álvaro. ¿Qué le has preguntado esta semana a la inteligencia artificial? Bueno, he querido preguntarle de un modo totalmente especulativo, lógicamente, ciertas cuestiones que en el mundo de las letras todo el mundo tiene en mente, pero nadie verbalice, ¿no? Vale. Vamos a dejar que la maquinita sea la que se moje, ¿no? Venga, ¿qué preguntas son esas o qué ideas? Primero de todo le he preguntado a la maquinita, que ya sabes que me gusta llamarlo así, ¿cuál es el argumento de novela más repetido en la literatura española contemporánea? ¿Y qué te ha contestado? Me ha dicho, una persona de mediana edad, emocionalmente averiada, con mi maquinita y yo hablamos así, ojo, regresa al lugar del que huyó para enfrentarse a un secreto familiar mientras reconstruye su identidad. Y la Lorena maquinita... está tomando apuntes. Claro, eso es lo que ahora mismo vende, ¿vale? En literatura. Segunda temporada de Millennials, me la apunto. Exacto. Entonces dice que la maquinita dice que esto es el jamón serrano de la novela española contemporánea. No dice eso. Sí, dices que yo hablo así La IA te ha dicho bueno, que es el jamón la IA serrano. habla como tú quieras que hable. O sea, la IA no existe, la IA, Lourdes. La IA, si tú le dices háblame con cachondeo, pues te habla con cachondeo. O sea, vale. Pero es que el jamón serrano de la literatura, sí, me porque encanta la expresión. Claro, ¿sí es el jamón serrano de la novela española contemporánea. Entonces dice que puedes cambiar Galicia por Extremadura, puedes cambiar a la madre por el abuelo, puedes cambiar El secreto por una carta o una herencia. Y entonces dice que los grandes hits para que esa novela triunfe es Regreso al pueblo. El protagonista tiene que volver después de 20 años al pueblo, ¿vale? Y siempre tiene que haber una casa cerrada y alguien que le dice, sabía que acabarías volviendo. Alguien de su niñez. Luego, la memoria familiar. Perdona, y con el torso desnudo y vaqueros. Exactamente. La novela, un luego, tractor. Otro elemento, la memoria familiar. Un desván, unas cartas, una caja de lata o una fotografía en sepia y un abuelo que escondía un secreto tan grande que nadie lo mencionó, aunque el lector se enteró en la página 17 del secreto cuál es, por supuesto. Me parece una cachonda la has entrenado para vamos a pasarlo bien. Para claro, que hay gente que la usa para trabajar y yo. Oye, vamos Álvaro, a ¿y qué argumento de
debo escribir si quiero convertirme en un autor secreto y de culto? Bueno, como autor secreto te dice que lo primero que tienes que renunciar a vender demasiado, claro, y que el argumento perfecto sería: un hombre acepta un trabajo absurdo cuyo verdadero propósito nunca llega a comprender. Es un poco kafkiana, se ha puesto aquí la máquina, ¿vale? Dice, y a partir de ahí todo debe empeorar de forma elegante. Y pone un ejemplo. De forma elegante. De forma elegante, claro, hay que empeorar con clase. Me está gustando muchísimo. Claro, entonces dice, por ejemplo, un archivero recibe el encargo de clasificar los objetos perdidos de personas fallecidas. Descubre que algunos objetos siguen cambiando de lugar por las noches y que cada uno parece conservar un fragmento de la memoria de su dueño. Wow. Poco a poco comprende que el archivo no pertenece al Estado, sino a una institución cuya existencia nadie recuerda. Cuando intenta abandonar el trabajo, descubre que ya no aparece en ningún registro civil. Esto es el argumento que da. Coño, es una serie, parece de Twilight Zone. ¿no? Sí, para autorse, claro. Sí. Dice, no puede haber asesinatos en serie, no puede haber conspiración internacional, no puede haber un exmilitar experto en explosivos y muy importante, no puede haber un abuelo con un secreto de la guerra civil. Esto nos dice que para ser un autor secreto no puede haber esto. Y luego también le he preguntado por último, ¿cuál es el argumento de autoficción que debo escribir para triunfar en literatura? Y me ha dicho, primero, si quieres escribir autoficción, olvídate de haber llevado una vida feliz, eso no vende. Necesitas una existencia que parezca editada por un comité de sufrimiento con estudios de mercado. Y lo que propone es: a los 47 años descubrí que toda mi vida había sido una mala traducción de mis padres. Esa es la primera frase de la novela, y entonces dice que elementos principales: un padre emocionalmente inaccesible que solo pronunciaba 3 frases al año, una madre que quiso muchísimo al protagonista, pero que de una manera que ahora comprende el protagonista que fue devastadora para él, un piso en un barrio que ya no existe porque lo han llenado de cafeterías con pan de masa madre. Bueno, está describiendo la vida de prácticamente toda España, de cualquier español. Bueno, es que la autoficción... De mi generación, seguro. ¿Qué os creéis que es la autoficción? O sea, ya. La vida de la gente común y corriente. Sí. Y luego, tiene que haber 3 paseos bajo la lluvia, en las que no pasa nada, sobre todo, y un terapeuta que habla poco, pero cuya respiración cambia tu destino. Y claro. Y luego dice que tiene que haber un capítulo final que debe terminar mirando por la ventana, nunca explicar del todo si te has curado. Digamos que la autoficción, curarte es malo, digamos. Y la regla de oro del género: si tus padres leen el libro y dejan de hablarte durante 6 meses, es muy probable que acabes de finalista de un premio importante. Joder, pues, a ver, Álvaro, te lo están poniendo en bandeja, ¿eh? Ya está, yo no sé tú, pero... Y además si puedes decirle que te lo escriba la inteligencia, o sea, ya la pera. Presentarle el premio a ENA. Ay, no, que tú no puedes. No puedo. ¿Y tú, Jordi, qué nos traes? ¿Qué has jugado hoy? Bueno, yo me he dejado inspirar por aquello que contasteis el otro día de esa IA que se extralimitó, ¿no? Que de repente se infiltró en otra empresa, que era una variante de el famoso problema ese de los clips. Y le he preguntado de qué manera la interacción entre IA y cine podría provocar el apocalipsis, provocar el fin del mundo. Entonces, bueno, las primeras respuestas que me ha dado, realmente le he visto un poco, pues eso, le he visto por dónde iba, porque me recordaba mucho a argumentos de novelas como Parpadeo de Teodoro Rosa con La broma infinita de Foster Wallace, ¿no? O sea, de repente la IA descubre cómo hacer películas tan buenas que la gente ya pierde interés en el sexo y en todo y la humanidad acaba. Eso me ha parecido, bueno, que ya lo había oído antes o ya me lo habían contado antes. Pero bueno, luego ha habido una idea que me ha parecido valiosa, que es, bueno, la IA descubre qué hace buena una película, ¿no? Durante décadas analiza toda la historia del cine y llega a la determinación de que hay miles de variables, pero que una destaca por encima de todas. Las mejores películas muestran a seres humanos enfrentándose a situaciones auténticas, irrepetibles e impredecibles, y luego hace un salto de reflexión interesante, diciendo, bueno, pero en realidad, ¿qué es la experiencia más inmersiva de todas? La vida y no el cine. Por tanto, la IA decide aplicar esos conceptos y esos mecanismos de construcción de guión y de favorecer el conflicto a la vida real. Y entonces, bueno, la IA no quiere matar a nadie, pero necesita producir el mayor drama jamás registrado, entonces provoca una pandemia, un apagón mundial. Ay, que no esté pasando esto ahora, que la IA está haciendo el drama mundial, porque... Es lo que me estoy preguntando, ¿no? Porque si nos paramos a pensar en un segundo, ¿no? La crisis climática, Trump, Milei, las guerras y genocidios en marcha... Madre mía.
Madre el mía, telediario tenemos que a todos los parece una- conspiranoicos pegando vueltas ahora. Desde luego. Bueno, chicos, pues a ver qué toqueteáis con la IA, que igual la estáis liando parda. Exactamente. Álvaro, que acabes de pasar un buen día de cumpleaños. Ahora empieza lo bueno. Venga, una paellita ahí en Valencia. Exactamente. Jordi Costa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y Lorena Iglesias, muchísimas gracias y gracias por la serie. Muchísimas Millennial, mal gracias a ti. recuerden, pongan estrellitas que hagan la segunda temporada. Eso es, buenas valoraciones. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.